Bueno, pues hoy estamos aquí, tenemos a dos ponentes excepcionales que van a estar con nosotros en este congreso de nodos, en esta charla o conversación que hemos denominado la renovación pedagógica hoy, repensando la educación para un futuro esperanzador. Tenemos a dos ponentes, Jordi Feo, que es sociólogo de formación pero pedagogo de vocación, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor por la Universidad de Girona, y ejerce como profesor titular de Sociología y Política Educativa en la Facultad de Educación y Psicología de esta universidad. En los últimos años ha centrado su investigación en el campo de la democracia y participación en la escuela y en la renovación pedagógica contemporánea. Y también es impulsor y director de la Cátedra de Renovación Pedagógica de la Universidad de Girona, que se creó en el año 2020. Bienvenido, Jordi, muchas gracias por estar hoy aquí. Y también tenemos Gracias. a Alberto Renifón, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor asociado del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona y es también coordinador de la Cátedra de Renovación Pedagógica y doctorando con una tesis que está haciendo actualmente sobre el cambio educativo. Su campo de estudio también es la renovación pedagógica y en concreto pues las aportaciones y experiencias de la pedagogía crítica y libertaria. Es miembro de la Piña, o Piña, ya me corriges tú, desde 2009 y recientemente ha coordinado un libro que se llama La Piña, Historia y Reflexiones de un colectivo de autogestión educativa, que está publicado por la editorial Descontrol. Muchas gracias también, Albert. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la charla que me gustaría tener con vosotros hoy va enfocado a vuestro campo de estudio y en el que tenéis una amplia experiencia, además tenéis una cátedra sobre renovación pedagógica que es súper interesante y básicamente por qué surge esta idea, ¿no? Bueno, pues creo que estamos de acuerdo nosotros y todos los que nos estén escuchando en que la transformación de la escuela es algo que ha sido trabajado durante mucho tiempo, pero que sigue estando presente a día de hoy. Es como una especie de anhelo que hemos tenido pues, profesores, maestros, pedagogos, todos los que un poco nos hemos dedicado a la educación desde que la escuela se institucionalizó. Y la idea también de intentar transformar la escuela, intentar que no sea tan hegemónica, ¿no? Y esto ha llevado o nos ha llevado pues, a muchas tensiones, a muchos problemas. Y además el marco político postmoderno tampoco nos ayuda mucho a intentar hacer ese cambio que desde todas las fuentes se demandan, ¿no? De hecho, pues hay centros que se han creado nuevamente con esta nueva versión o esta nueva idea de renovación pedagógica, otros centros que se han reconvertido, ¿no?, en otros tipos de escuelas y algunos centros porque han hecho un recorrido muy duro en intentar materializar una educación más alternativa, diferente a esa tan estructurada que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, en este marco, Jordi, junto con otros compañeros y compañeras, pues tuvo la genial idea de presentar un proyecto que se llama el Cuarto Impulso de Renovación Pedagógica en España, que es un proyecto I+D+I, en la opción de orientación a retos de la sociedad, y que está enmarcado en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación en el periodo 2017-2020. Y en ese marco de ese proyecto pues se están trabajando o estamos trabajando, bueno, pues cómo los centros están, cómo se sienten, cómo han visto esa renovación, ese trayecto de cambio educativo, cómo lo están llevando a cabo y estamos un momento ahora en recogida de datos y analizando un poco cómo es esa situación. Entonces, bueno, os lanzo así como la primera cuestión que es importante, creo, y es preguntaros si realmente tiene sentido hoy día hablar de la renovación pedagógica, ¿no? Muchas gracias por tu presentación y por el encuadre de la investigación que vamos a hablar un poco en esta conferencia. En relación a tu pregunta, yo creo que sí, que tiene todo el sentido del mundo y que es oportuno
básicamente porque el concepto de renovación pedagógica se refiere a un concepto, por una parte, historiográfico, que por parte de la historia de la educación ha sido ampliamente trabajado y estudiado, sobre todo la renovación pedagógica llevada a cabo durante lo que llamamos el primer impulso, principios del siglo XX hasta finales de la Segunda República, y también bastante estudiado por lo que se refiere al segundo impulso de renovación pedagógica llevado a cabo en España entre los años 60, 70 y hasta los 80. La verdad es que la renovación pedagógica que surge a partir del año 2000 y más claramente a partir del 2010 ha sido menos estudiada, pero en esta etapa vemos en el conjunto del Estado y sobre todo en algunas comunidades autónomas que hay un resurgir de una voluntad de transformación pedagógica encarnada en escuelas muy diversas y plurales, cuyo objetivo es repensar los cimientos principales de la escuela. Por lo tanto, el anhelo de transformación educativa que tú, Olga, mencionabas en la presentación, ha sido presente siempre en la historia de la educación, siempre, desde que tenemos escuela. Pero hay unos momentos en que este anhelo toma una forma más visible, más cuantificada, más organizada, y creo que estamos justamente en uno de estos momentos. Por lo tanto, sí, creo que tiene todo el sentido del mundo y es oportuno, porque aparte de hacer referencia a un término historiográfico, también recoge los anhelos de maestros y maestras de base, organizados alrededor sobre todo de los movimientos de renovación pedagógica que tuvieron su papel importante en los años de la transición y la primera democracia. Muy bien. Albert, Sí, ¿alguna cosa? a ver, sí, no, evidentemente me sumo a lo que dice Jordi. Yo añadiría también que el sentido de hablar de renovación pedagógica viene dado un poco por esa diferenciación con un cambio educativo, digamos, más encuadrado en lo que se entiende por innovación, ¿no? Que en los tiempos que corren, desde hace pues ya 20 años o bueno, podríamos situarlo también en el momento en que irrumpen las nuevas tecnologías, ¿no? Y por otro lado, un momento en que la agenda neoliberal, digamos, está ya muy metida en el campo educativo, cosa que anteriormente no pasaba, pero ahora vemos como fundaciones privadas como la Bill y Melinda Gates, la Khan Academy, etcétera, ¿no? Son fundaciones privadas o el Banco Santander o Telefónica o la Caixa que se han metido en lo que es ese cambio educativo para, digamos, readaptar o desde mi punto de vista, digamos, satisfacer un poco las necesidades laborales que tiene un mercado basado en esta inteligencia artificial, ¿no? En las tecnologías digitales, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de lo que sería esta renovación pedagógica o el cambio educativo que se inspira en la renovación pedagógica histórica, que tiene un claro componente democratizador, ¿no? De poner el alumno en el centro, de repensar los roles educativos en general, de vincularse con la comunidad educativa. Hay otro tipo de cambio educativo que se está dando desde hace años, que va más en la línea de, como decíamos, adaptar la escuela y la educación a las necesidades de un mercado y de un cambio de paradigma por los cambios o por la nueva tecnología, ¿no? Que domina el panorama laboral, profesional, ¿no? A ver, tenemos que tener en cuenta que la escuela, que nace con la revolución industrial, una parte de sus funciones también era esta, ¿no? Formar a trabajadores. Entonces, en este momento hay, por un lado, este cambio que pretende hacer de la escuela que intenta que la escuela sea un dispositivo de adaptación y de formación para los trabajadores que requiere ese nuevo mercado laboral. Y por otro lado, hay un cambio que nosotros identificamos, y aquí el sentido por el cual hablar de renovación pedagógica, con esa formación integral, más humanista, con una revisión humanista, ¿no? Y transformadora y emancipadora de lo que es la escuela.
en un contexto que eran los años 90, en donde la escuela se había estancado, como mínimo en España, mucho, y que seguía, digamos, los postulados de la escuela clásica, ¿no? Verticales, muy magistocentrados, siguiendo el libro de texto, etcétera, etcétera, pues yo veo que hay esas dos tipologías de cambio o esos dos sentidos del cambio. Por un lado, el de la innovación más hacia la adaptación al mercado laboral en una lógica muy neoliberal, ¿no? De competitividad, de emprendeduría, etcétera, etcétera. Y por otro, esta revisión humanista que ha estado presente, como decía Jordi, constantemente en la historia de la escuela y que pretende pues una formación en todos los ámbitos integral, ¿no? Para la construcción de una sociedad más democrática, más justa, no sexista, etcétera, etcétera, que nosotros asociamos más a lo que ha sido históricamente la renovación. Muy bien, pero una cosa curiosa, a pesar de que se producen estos cambios que habéis comentado, cuando nos acercamos a los centros, ¿no? Realmente ellos no suelen usar ese término como de renovación pedagógica, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, esto es así. Es cierto, en la investigación que estamos desarrollando, cuando preguntamos a los maestros y maestras de centros renovadores cómo se identifican, son muy pocos los casos que utilizan el término de renovación pedagógica. Y en este sentido utilizan otros términos con un significado parecido, ¿no? Somos un centro de transformación, somos un centro de cambio, somos un centro crítico, somos un centro alternativo, somos un centro no estándar, etcétera, etcétera. Esto viene dado básicamente porque no solamente en educación, sino en todos los campos, los conceptos se convierten en etiquetas a veces caducas, ¿no? Y pasadas de moda, aunque el significado lo puede conservar. Y desde mi punto de vista, esto ha pasado un poco con el concepto de renovación pedagógica. Es decir, es un concepto, para decirlo así, en el ámbito educativo mayoritario pasado de moda. Eso no quiere decir que los principios de la escuela renovadora sean aún vigentes. Y se ha sustituido este término por los conceptos y términos que mencionaba, ¿no? Esto nos da que pensar y genera algunas tensiones y discusiones interesantes, sobre todo con las personas que recogen la herencia de los movimientos de renovación pedagógica de los años 70 y 80, porque ellos sí defienden de forma manifiesta la utilidad de este concepto y la vigencia de este concepto. Pero como que las cosas cambian y se implantan nuevas palabras que están, para decirlo así, más de moda, pues aquí puede darse la explicación de esta sustitución, ¿no? Sí, yo diría, y enlazando con lo que dice Jordi, ¿no? Que lo que comentaba antes de esta agenda neoliberal, el desembarco de la nomenclatura empresarial a la escuela, ¿no? De gestión, pues ha llevado, por ejemplo, que muchas escuelas se identifiquen, por ejemplo, como innovadoras, ¿no? Aunque está claro que la etiqueta no hace la cosa, ni da el sentido pleno al término que se use, esta idea de innovación, ¿no? De introducción de novedades, se distingue un poco de lo que nosotros entendemos como renovación, que es un repensar más de fondo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la escuela, no solo las metodologías, no solo los espacios, no solo a los tiempos escolares, no solo el material, sino las finalidades y hacia dónde quiere llegar la escuela, con esa voluntad de ir más allá de las paredes del aula, ¿no? En este repensar, pues evidentemente entran repensar metodologías, repensar materiales, repensar organización, repensar los roles de maestros y alumnos, pero con esa vocación, ¿no? De que la educación tiene un potencial transformador. Esto, digamos, por un lado. Después también es verdad que cuando hablamos con los maestros, aunque de entrada no se presente la escuela como una escuela renovadora o de renovación pedagógica,
y que hablen más, pues como decía Jordi, de innovación o de centro alternativo, etcétera. Cuando hablamos de, luego les preguntamos si se reconocen dentro del campo de la renovación pedagógica o si se sienten identificados con aquellos pedagogos, maestros, maestras que han trabajado para la renovación pedagógica a lo largo del siglo XX, desde Frenet a Montessori a de Crowley. Entonces sí, ¿no? Que reconocen ese legado y que se inspiran en las propuestas, prácticas, teorías, planteamientos de estos pedagogos que sin paliativos, digamos, encuadramos dentro de lo que es la renovación pedagógica. Y luego también está claro que de renovación pedagógica no solo hay una, aunque se ha identificado muchas veces la renovación con lo que hacían los movimientos de renovación pedagógica. Desde nuestro punto de vista, la renovación es un término suficientemente amplio como para incorporar diferentes corrientes o formas de entender ese repensar la escuela. Y, por ejemplo, autores muy reconocidos como Joan Solé, que ha estudiado la renovación pedagógica, habla de que sería más oportuno utilizar el término renovaciones pedagógicas, ¿no? En esta pluralidad de formas de repensar la escuela y que tienen diferentes líneas y diferentes propuestas, digamos. Claro, justo al hilo que comentas, Albert, ¿qué variedad de centros, pues como estamos comentando, los Montessori, de Crowley, etcétera? ¿Qué tipología de centros renovadores, o por ponerle esa etiqueta, ¿no? Tenemos en el momento actual? ¿Qué centros habéis un poco detectado, ¿no? Jordi, ¿quieres hablar tú? Como quieras. A ver, al hilo de lo que presentaba Albert, la renovación pedagógica es, en el sentido más amplio del término, muy plural y muy diversa. Plural y diversa porque, fíjate, encontramos centros urbanos y rurales. Es verdad que la mayor parte de centros en la actualidad de renovación pedagógica se encuentran en las áreas urbanas, porque es donde hay más densidad escolar, es una cuestión obvia. Pero en el mundo rural, en los espacios rurales, en los pueblos pequeños, han habido y hay centros educativos que han iniciado procesos de renovación muy interesantes. Entre otras cosas porque iniciar un proceso de renovación pedagógica en una escuela rural es organizativamente más fácil que no una escuela urbana de 1, 2 o 3 líneas, para decirlo así rápidamente. Por otra parte, tenemos esta variedad, se ensancha porque tenemos centros oficiales, es decir, establecimientos educativos reconocidos como centros educativos, pero también tenemos centros oficiosos, es decir, centros educativos que no tienen el reconocimiento oficial, pero que imparten educación. Luego tenemos centros públicos, concertados, cooperativas y asociaciones de padres, de maestros y tal, que están en el carro este de la renovación. Y por lo que se refiere a la pedagogía que antes Albert mencionaba, ya ha introducido, pues tenemos una variedad importante, desde centros que son renovadores en tanto que se arropan alrededor de una pedagogía ecléctica, son centros que han tomado de aquí, de allá, de más allá, y han configurado, para decirlo así, su propia pedagogía o su propia línea pedagógica, pero luego tenemos centros de renovación pedagógica de corte clásico, para decirlo así. Los centros de la Waldorf, los centros de Crowley, Freinet, Montessori. Centros que tienen nombre y apellidos, para decirlo así. Y en este momento lo que estamos viendo, sobre todo en escuelas alternativas que están en los márgenes, fundamentalmente, un avance muy importante de escuelas renovadoras arropadas alrededor de las pedagogías libres y la pedagogía viva, que es una pedagogía, yo diría, contemporánea, que está tomando su importancia y que es expresión también de esta renovación de esta otra escuela. Sí, yo diría, solo para completar, que lo que domina son las escuelas eclécticas, ¿no? Esas escuelas que
pues utilizan principios de la pedagogía activa, ¿no? Para establecer unas metodologías, pero que también pues de las escuelas democráticas y que van, digamos, inspirándose y tomando ideas y copiando prácticas de muchas líneas diferentes y que la adaptan, la contextualizan, digamos, la enraizan en el lugar donde está el centro y que esto hace que las maestras y maestros se lo hagan suyo, ¿no? Y desarrollen ese pensamiento que como decían, pues miembros históricos y muy importantes de la renovación pedagógica como María Antonia Canals o María Teresa Cudina, ¿no? Que la renovación pedagógica es más una orientación, ¿no? Una mirada sobre el alumno, sobre lo que tiene que ser la educación en la escuela, pero no una forma concreta ni una práctica, digamos, única, sino que es una forma de entender esa relación, la forma de establecer una relación educativa que tiene pues unos principios, ¿no? Definidos, como decíamos antes, que el alumno está en el centro, ese respeto por sus necesidades, por sus ritmos, etcétera, etcétera, pero que no es una práctica única. Entonces, en el contexto además que estamos, donde vemos también, y eso igual nos ha faltado comentar, que aunque sea un concepto historiográfico, los referentes históricos se van un poco diluyendo en la renovación actual, hay un poco de olvido y quedan algunos referentes muy destacados, como podría ser María Montessori, ¿no? Pero hay otros que se han ido diluyendo por el camino, que se ha hecho una lectura parcial de sus planteamientos. Entonces, por ejemplo, escuelas de Crowley como tales, ¿no? Explícitamente de Crowley o Frenet, encontramos muy pocas, aunque prácticas de Crowley o Frenet estén muy presentes, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco eso que decíamos de la marca, ¿no? Parece que hay unas marcas que venden más, ¿no? Y que son más atractivas, otras que no. Se han vendido mejor, ¿no? Se han vendido mejor, ¿no? Bueno, sí, diríamos, por ejemplo, el tema Montessori es muy evidente, ¿no? Los materiales han dado mucho de sí, hay escuelas Montessori, hay una organización internacional Montessori, digamos, una marca, una pedagogía que singulariza, que diferencia, ¿no? Y que da prestigio. Y en cambio otras o se han olvidado o han quedado diluidas entre pues, las prácticas esas eclécticas que la mayoría de escuelas adoptan y que en función de su realidad y sus circunstancias pues les funcionan más unas o otras. Para mí lo importante está la intención, las finalidades, la mirada, la orientación que está detrás, ¿no? De esas prácticas educativas. Sí, porque os iba a preguntar precisamente qué elementos sustantivos son los que nos permiten identificar lo que es un centro de renovación pedagógica, porque vemos un poco, yo que también comparto la idea de que como los centros como no quieren etiquetarse ahora mismo, ¿no? En el momento en el que estamos, en el que hay también mucha convulsa, mucha confluencia, hemos pasado también de un proceso de aislamiento con el tema COVID que nos ha hecho repensar también muchas de las metodologías, porque claro, nos hemos tenido que aislar. Entonces, esa pedagogía más viva, más dinámica que se hace, creo yo, en estos centros, ¿no? Como que se ha tenido que reinventar un poco a la vertiente más tecnológica por la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué elementos vosotros pensáis que son realmente esos sustitutivos fundamentales de lo que podemos identificar como un centro de renovación pedagógica, ¿no? O enmarcado en esta pedagogía? Esta es una pregunta comprometida, pero comprometida y necesaria de afrontar, porque esto nos pasa una cosa parecida con cuando hablamos de escuelas democráticas o escuelas participativas, que somos capaces de hablar o investigar sobre ellas sin haber definido con precisión qué entendemos por escuela democrática, participativa o renovadora. En este sentido, nuestro grupo de investigación hizo un esfuerzo de sistematizar alrededor de 9-10 puntos, ¿no? Concretos, abiertos, pero que nos sirven justamente para identificar desde nuestro punto de vista las escuelas renovadoras, y también estos 9 puntos son aspectos para debatir y contrastar con otros científicos y científicas y en espacios, diríamos, de debate científico como el que habéis organizado vosotros y vosotras. En cualquier caso,
Voy a recoger algunas de las cuestiones que ya se han apuntado, pero las voy a sistematizar. En primer lugar, una escuela renovadora tiene unas finalidades educativas que Albert ya mencionaba, para decirlo así, progresistas. Es decir, es una escuela comprometida en el saber, pero también en el ser. Que esta segunda dimensión es una cuestión a veces olvidada por parte de la educación primaria, más en la secundaria y mucho más en la universidad. En segundo lugar, una escuela renovadora utiliza metodologías activas y experimentales y vivenciales. La escuela que se enmarca principalmente con el libro de texto y que desde edades muy prematuras imparte una educación abstracta, esta no puede ser de ninguna manera una escuela renovadora. En tercer lugar, es una escuela que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de tiempos y espacios abiertos y flexibles. Es decir, el espacio de aprendizaje va más allá de la clase, va más allá incluso de la escuela. El patio es un espacio de aprendizaje, el pasillo es un espacio de aprendizaje, el pueblo, el barrio es un espacio de aprendizaje. Y por lo que se refiere a los tiempos, tiene la capacidad de repensar el horario impuesto por las asignaturas en franjas establecidas y cerradas. En cuarto lugar, es una escuela que imparte un currículum lo menos compartimentado posible, por tanto, una visión global del saber, y vehiculado a través de propuestas metodológicas integradoras de estos distintos saberes. En quinto lugar, los roles educativos, aun siendo diferenciados de los maestros, alumnos, familias y tal, pueden ser y son diferenciados, pero la expresión jerárquica tiende a ser muy minimizada. Esto creo que también es importante. Sexto, hay una implementación de una evaluación transversal, cualitativa y continuada de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En séptimo lugar, podemos hablar de un liderazgo compartido. Hay una o un líder que tira del carro y que tiene la visión de la escuela, pero el proyecto renovador funciona y se desarrolla porque hay un equipo que cree, colabora y está por la labor, ¿no? Hay una apuesta clara por la participación y la democracia real, vivida. Cuando digo vivida me refiero a aquella expresión tan bonita de Freinet que antes mencionaba Albert. Freinet decía, la mejor democracia para el mañana es la democracia que viven hoy y practican los niños y niñas en la escuela. Por lo tanto, no una democracia teórica de discurso, de el día de, no, sino que nos organizamos democráticamente, día sí, día también, en la práctica cotidiana de la escuela. Y por último, es una escuela que tiene una relación estrecha de verdad con el entorno, con la comunidad, con el vecindario, con las entidades que hay alrededor de la escuela, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una escuela que repiensa los cimientos fundamentales y con una labor ingente la transforma para hacerla mucho más abierta y viva. Sí, sí. Jordi lo ha dicho mucho todo. A ver si puedo añadir algo, Olga. No, yo una cosa que me ayuda a entender, ¿no? Esto de la renovación pedagógica, esta idea de la educación integral e integrada, es decir, a inicios de la escuela teníamos la escuela primaria para unos y la secundaria para otros, que era una división clasista, ¿no? De la educación, para la primaria, trabajos manuales, la mínima alfabetización, disciplinamiento, ¿no? De los hijos de la masa y del pueblo. A la secundaria era para solo unos pocos y además cabe añadir la segregación por sexo, ¿no? Que hay una gran diferenciación entre los niños que iban a la escuela, aunque había muchos que no, pero la gran cantidad de niñas que no iban. Entonces la renovación apostó por una educación en que no se
educara en función de la clase social de proveniencia, sino que se educara a todas las dimensiones del ser humano, la dimensión intelectual, la dimensión práctica, ¿no? La dimensión afectiva, emocional, la física. Por tanto, esta idea de integralidad, de educar al ser humano, el hacerse ser humano, ¿no? En todos los aspectos, era una idea clave de la renovación y, por tanto, en los centros renovadores hay esa vocación, ¿no? De educar tanto en el rendimiento académico, pero también en la adquisición de unos valores democráticos, de justicia, de respeto, etcétera, etcétera. Y luego también esta idea de integrada, ¿no? O sea, integrar todas las dimensiones, integrada en el día a día escolar. Es decir, que no es puntualmente hoy hablamos de, no sé, de la democracia, sino como decía Jordi, que se vive, ¿no? Y que en todos los momentos y espacios del día a día escolar existe, ¿no? Esa mirada y esa incorporación de los principios de la renovación pedagógica, sea en el comedor, sea en el patio o sea en las clases. No diferenciamos porque toda la institución es educativa, ¿no? Y todas las prácticas, cómo está predispuesta la escuela, ¿no? La decoración, los ritmos, los elementos que organizan pues, ese tiempo escolar y ese espacio escolar. Todo ello está pensado a partir de estos principios de respeto a los procesos de aprendizaje de niños y niñas. Es decir, no es que el alumno se tenga que adaptar en términos absolutos a la institución y el que no vale se va fuera, que esto es la escuela clásica segregadora, ¿no? El que vale, vale y el que no, fuera de la escuela, y de ahí teníamos pues un fracaso escolar espectacular que hay que combatir, ¿no? Pero si no es que la institución está al servicio de esos alumnos, de esos maestros y por tanto se adapta a los ritmos, se adapta al contexto, aunque eso no quiere decir que no haya unos mínimos que cumplir, ¿no? O que no haya unos objetivos que sean iguales, ¿no? Que nos igualen en la medida de lo posible, ¿no? Por tanto, pero la institución no es una forma rígida a la cual seas como seas, te tienes que adaptar y el que no se adapta va fuera. Esto para mí es importante. Y luego otra idea, ¿no? que alude mucho al término de reflexivo, ¿no? De la renovación, que es que la escuela se entiende como una comunidad que aprende y que por tanto no da por hechas ciertas prácticas, ciertas formas de hacer o de establecer la relación educativa. Se repiensa porque entiende que la escuela puede ir aprendiendo de sí misma y que hay un potencial autoeducativo en el hecho de poner en práctica pues la tarea educativa y por tanto se revisa, los maestros se hacen autocrítica, se revisan unos a otros, ¿no? Y se repiensan aquellas cosas que en la escuela tradicional, por decir así, se dan por hechas y no se cuestionan en ningún momento, sino que está abierta al propio cambio y a esa renovación. Y en el fondo esto es la revisión permanente de la relación educativa en términos de poder, es decir, la relación educativa es una relación también de poder y a repensar, revisar, establecer mecanismos para que no se dé una relación de poder abusiva, ¿no? Sino que se escuchen todas las voces, que haya un diálogo, que se parta de una idea de igualdad en el sentido de todos los miembros tienen que ser considerados como fines, no como medios, y por tanto el maestro se puede equivocar y tiene que rectificar y tiene que cambiar cosas, igual que los alumnos están aprendiendo. Esta revisión de las relaciones de poder también están muy presentes, desde mi punto de vista, lo que es la renovación pedagógica, ¿no? La reflexión sobre cómo se establece una relación educativa. Habéis hablado en varios momentos de como que de tres dimensiones que parece que son muy importantes, ¿no? Que son la dimensión comunitaria, la dimensión democrática y la dimensión política, ¿no? Dentro de todo este conjunto de argumentos que habéis comentado entre los elementos sustantivos de los centros renovadores y del momento actual. Entonces, ¿en qué punto pensáis que ahora mismo están, bueno, sobre todo la dimensión política quizás, ¿no? Que es la que
Bueno, las tres dimensiones en realidad, pero yo creo que como la política es la que ahora mismo nos tiene un poco más en movimiento, ¿no? Por los cambios y tal. ¿Cómo se expresan los centros en el momento actual en esas tres dimensiones que habéis comentado, ¿no? La política, la comunitaria y la democrática. ¿Cómo veis vosotros? Bueno, Es un poco complejo, ¿no? Pero es que como habéis hecho alusión a estas tres dimensiones, y creo que son importantes, en no, tanto en cuanto se pretende pues una enseñanza integral, interior y exterior, diría yo, ¿no? Interior de la persona, como habéis comentado antes, y exterior porque, bueno, tenemos que aprender un currículum establecido y tal, ¿no? Pero que en el momento quizás en el que estamos, el convertir a los niños en personas, ¿no? En personas que sean capaces luego de poder defenderse y defender a los demás y crear pues un mundo mejor, porque en definitiva a lo que creo que aspiramos es a eso, ¿no? A que la escuela vaya a crear a personas que realmente sean integrales, ¿no? Y éticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Un poco como veis eso. a ver, puedes Yo, empezar. Lo digo porque Albert justamente trabaja estas cuestiones en una tesis muy interesante que espero que en breve la podamos leer. en eso estamos. No, a ver, claro, el tema del cambio educativo, ¿no? Siempre hay que contextualizarlo. Es decir, en cada momento histórico, digamos, la renovación ha puesto el foco en cuestiones siempre en base a esta orientación, ¿no? Y esa idea de una educación transformadora, emancipadora, ¿no? Claro, estamos en un contexto, el actual, del discurso único, ¿no? De esta lógica de la competitividad que parece la única que puede gobernar y ser el canon de la construcción de la sociedad, esta lógica de este individualismo, esa atomización, ¿no? Que parece que solos tengamos que ganarnos el mundo, ¿no? Y que ni tan siquiera de alguna manera se vincula o entiende la necesidad de un cambio de modelo social para pues, afrontar lo que estamos viendo a nivel de cambio climático, de desigualdades, ¿no? De control social. Entonces, desde mi punto de vista, la renovación, como decíamos, su especificidad es que tiene esa idea, ¿no? en la mente de que la educación tiene que vincularse en ese contexto para transformarlo. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento también que llamamos de la pospolítica, vinculado a esa posmodernidad, donde los grandes relatos que en su momento inspiraban desde movimientos sociales y políticos a también la escuela, ¿no? Y que había un horizonte hacia el cual ponerse a trabajar desde la educación o desde la calle, y que podía estar vinculado pues, durante el franquismo a la construcción de una democracia social con unos principios, etcétera, etcétera. En el contexto actual del discurso único neoliberal, de la pospolítica, donde nos parece imposible al final intervenir en ese mundo que va tan rápido, donde el poder está tan lejos, donde aunque se voten alternativas políticas parece que No sale caen nada. dentro de claro, caen dentro del mismo discurso y de esa canalización de aspiraciones diferentes, pero que van al mismo sitio, ¿no? Donde parece que gobiernen más los mercados y las grandes corporaciones que los representantes políticos que se votan, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuesta, de alguna manera, dar esa dimensión política a la tarea educativa. No quiere decir que no exista, pero sí que vemos que hay como una disolución, digamos, cierto miedo a politizar esa educación, ¿no? En términos de valores. Y no estábamos hablando de una escuela partidaria vinculada a un partido, ¿no? Ni ideologizada de una forma doctrinaria, sino de entender la educación como una potencia transformadora y como una práctica, digamos, una práctica de formación de ciudadanos, de formación de personas críticas, de formación de personas completas, como tú decías, con unos principios éticos, y que no sea una mera instrucción, ¿no? Donde se adaptan los métodos o se adoptan métodos que mejor se adaptan a las necesidades del mercado. Entonces, disculpad un momento que tengo que atender la puerta. Perdonad un momento.
No, no te preocupes. Es que justo eso, y como estábamos hablando antes también, Jordi, ¿cómo nos ha afectado la pandemia con todo este movimiento que estaba comentando Albert y cómo las tecnologías también para poder hacer esto de los centros bueno, para seguir un poco con la educación, ¿no? A ver, dos cuestiones, la tecnología y la pandemia, que van bastante de la par, ¿no? Respecto a la tecnología, así en abstracto y en general, yo diría que los centros de renovación pedagógica, en su gran mayoría, utilizan esta tecnología, estas nuevas tecnologías o esta tecnología, ¿no? Lo que pasa es que, a diferencia del resto de centros, lo hacen de una forma muy concienzuda y con una gran conciencia, con una gran reflexión pedagógica, que esto los lleva a pensar dos cosas importantes. La primera, en qué momento deben introducir las tecnologías, y en general los centros de renovación pedagógica las introducen más tarde que el resto de centros, porque se considera que en los primeros años no tiene que haber tecnología apenas, tiene que haber material con el que experimentar, vivir, tocar, oler, ver, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión es que esta tecnología se utiliza para un fin muy determinado. En general, las escuelas de renovación pedagógica utilizan nueva tecnología en los cursos apropiados, pero porque con esta tecnología pueden hacer algo que sin tenerla no podrían hacer. Y esto yo creo que es muy importante. Primera cuestión. Segunda cuestión. La tecnología y las plataformas, digamos, para hacer videoconferencias, videoclases, etcétera, etcétera, durante la pandemia, esto fue una explosión, ¿no? Una explosión que los centros hicieron lo que pudieron con lo que tenían, Pero en época de pospandemia ya hemos visto el efecto, yo diría, más bien negativo que ha tenido el uso de las pantallas con los niños y niñas, ¿eh? Aunque algunas cuestiones han venido por quedarse, faltaría más, pero la exposición excesiva al uso de estas tecnologías y sobre todo las pantallas ha tenido un efecto muy concreto por lo que se refiere a la capacidad de concentración de nuestros niños y niñas. Esto es una cuestión que tenemos que decir. En relación a cómo la pandemia en general ha afectado a las escuelas o los procesos renovadores. Yo diría que yo distinguiría entre las escuelas que tenían un proyecto renovador consolidado de los centros que estaban empezando. Los que tenían un proyecto consolidado, yo diría que han seguido el proceso. La pandemia afectó negativamente a muchos ítems de esta renovación, pero porque no podía ser de otra forma, ¿verdad? Pero así que estamos en época de pospandemia, estos centros han recuperado el fuelle renovador que tenían en su momento. En cambio, los centros que iniciaban este proceso, que se encontraban en un momento muy inicial, en la mayoría de los casos han hecho marcha atrás, porque los condicionamientos no han favorecido todo este proceso. Y hay otra cuestión muy importante, que la pandemia ha dejado un cansancio muy importante, no solamente en el personal sanitario, por descontado, también en el personal educativo. Por lo tanto, la gran tarea de los centros es en estos momentos recuperar un poco la normalidad educativa. Y todo aquello que es renovación, pues queda así un poco en stand-by. Y que faltaría comentar otra cuestión también importante de los centros alternativos en situación alegal. Que estos centros también hemos visto, es decir, el resultado ha sido un resultado polarizado. Por una parte, se han cerrado literalmente centros de estos alternativos, que se han beneficiado los centros alternativos que han podido subsistir, dando como resultado un proceso de concentración de estos centros alternativos en situación alegal.
O sea que como que han reabsorbido, ¿no? Los que se han, digamos, los que han tenido que cerrar porque no tenían sostenibilidad, los demás los han absorbido, ¿no? Exactamente, este ha O sido sea el que proceso. digamos que las familias tenían claro hacia dónde querían llevar a sus hijos y entonces ante la alternativa que había han cogido lo que había, ¿no? Exactamente es así. La mayoría de familias que apuestan por una escuela renovadora alternativa en estas situaciones un poco singulares son familias que tienen un ideario educativo muy particular y a veces una acción de vida muy singular, en el sentido que a veces hay familias que se han desplazado a vivir en un pueblo o en una ciudad porque allí había un centro como deseaban, diríamos, ¿no? Pero, claro, esto da lo que da y por lo tanto hay algunos centros que no han podido subsistir, no han podido continuar con su labor y se han beneficiado estos centros que, como bien decías tú, Olga, han absorbido este contingente de población porque son familias que tenían una opción muy clara. Muy bien. Y ya un poco por ir cerrando, ¿no? esta conversación tan magnífica que tenemos, tengo dos ideas que me rondan así un poco la mente. Una es por qué pensáis que no se ha generalizado realmente esto de la renovación pedagógica en España, ya no como concepto de soy un centro renovador, sino de realmente adquirir esos, o interiorizar, digamos, esos elementos que yo creo que son básicos de una educación realmente que puede levantar un país y continuar un país hacia una revolución de todo tipo, ¿no? ¿Por qué no se han generalizado estos principios, digamos, que parecen que no son realmente tan disparatados ni tan locos, sino muchos pensamos que es como tendría que ser la educación, ¿no? No de otra manera. Y luego también, por otro lado, esto que estábamos hablando justo, ¿no? La sostenibilidad de los proyectos innovadores parece que no es fácil, ¿no? Porque como que tienen que estar luchando constantemente contra la política, la economía, la visión un poco externa de determinadas áreas o poderes que estén en el momento de un poco luchar. También la política en este caso influye mucho, ¿no? ¿Qué factores son los que pueden contribuir o no a que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo, puedan avanzar o no, ¿no? Y a su vez que haga que esto se generalice, ¿no? Es la pregunta del millón esta, ¿no? ¿Por qué no se han realizado más centros de renovación pedagógica? Mi impresión es porque esto es muy difícil, lo vamos a decir así, y porque requiere un esfuerzo muy grande por parte de los profesionales de la enseñanza y una determinación política muy clara y muy explícita, que no siempre se da. En realidad, a ver, nunca en la historia de la educación en España han habido muchos centros de renovación pedagógica. Da la impresión que en la Segunda República Española pues había una apuesta muy grande por la renovación. Esto es cierto, pero claro, una república que duró los años que duró, pocos años, y con una capacidad de hacer todo lo que estuvo a su alcance, pero limitada. ¿Qué elementos intervienen en la sostenibilidad de un proyecto y hacen posible esta expansión de la renovación pedagógica? Mira, a raíz de los centros que estamos visitando, como mínimo diría 5 o 6 elementos claves. El primero, poder hacer un equipo de profesionales de la enseñanza compactado, compacto, sólido, que apueste por el proyecto. Esto yo creo que es determinante. Claro, el problema que se encuentra en muchas escuelas públicas es que hay una plantilla fija reducida y cada año le vienen nuevos maestros, algunos de los cuales sintonizan con el proyecto, pero otros no. Yo creo que esto es un problema. Segunda cuestión, la dedicación de sus miembros, la dedicación de los maestros y maestras a estos proyectos. En general, los proyectos de renovación pedagógica piden un sobreesfuerzo por parte de los profesionales. Un sobreesfuerzo que se puede dar en determinados momentos de tu vida, pero según el momento vital en el que te encuentras, y estoy pensando sobre todo en el caso
de las maestras que tienen hijos en el momento que están trabajando en estos centros, pues hay una necesidad de reconvertir y de repensar el tiempo útil y el tiempo personal, ¿no? En tercer lugar, un elemento muy importante es la posibilidad de que los centros renovadores tengan proyectos para acompañar debidamente a los maestros noveles. Es decir, cuando se incorporan maestros nuevos en el proyecto, que caen por un proceso burocrático establecido por la administración, ¿vale? Si hay un acompañamiento y un proceso de inclusión y de formación, es más fácil que se sumen al proyecto que no. Otro elemento importante es la solidez del proyecto. Es decir, de centros o de proyectos renovadores hay de muchos tipos. Los que son sólidos y que son coherentes, y yo distinguiría de estos procesos que hay un interés y una ilusión, pero no el conocimiento o la formación como para vertebrar un proyecto sólido y estable. Otro elemento muy importante es el papel de la administración, porque, a ver, así en abstracto, la administración educativa está a favor de proyectos renovadores, pero cuando tú te encuentras en la realidad del día a día, los centros que te dicen, mira, en estos momentos tenemos un inspector, una inspectora que nos ayuda muchísimo, que nos comprende, que nos anima, etcétera, etcétera. Pero, mira, nos han cambiado el inspector y ha pasado todo lo contrario. Tenemos que tener dos planes. El plan A, oficial, que lo enseñamos al inspector, y el B, que es el del centro, que nos gustaría al inspector. Esto no puede ser. El papel de las familias. Las familias tienen que conocer, entender y apoyar el proyecto renovador. Un proyecto que no siempre va acorde con los intereses de algunas familias, sobre todo de algunas clases sociales. Esto daría mucho que hablar, ¿no? Mucho que hablar. Y por último, yo creo, perdón. Que sí, que tienes razón, que eso daría mucho que hablar, porque además era uno de los elementos, ¿no? Las clases sociales, un poco, que influye, efectivamente. Es realmente importante. Y luego otro, que yo creo que un centro renovador se puede presentar en sociedad y públicamente con la cabeza alta cuando tiene la capacidad de presentar unos resultados objetivos en beneficio de la comunidad educativa, de los alumnos y de los maestros. Pero la necesidad de presentar, es decir, no es suficiente con la intención, la ilusión y un proyecto, pues que todo él esté coherente y esté bien trabado, ¿no? Los resultados educativos tienen que ser también positivos. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Jordi, Albert, que se ha tenido que ausentar inesperadamente, bueno, lo disculpamos desde aquí, por esta charla que hemos tenido sobre la renovación y nada, ya digo, gracias por participar y nos vemos pronto en otro encuentro. Muchas gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad. Ha sido un placer. Igualmente, Olga, muchas gracias. Gracias, Albert. Hasta luego. Un abrazo.